Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ramírez Giraldo, abogada, técnica profesional de enfermería, inspectora de tránsito del municipio de Barbosa, docente de la institución universitaria Marco Fidel Suárez, hace ya 2 años dictando varias áreas en diferentes programas que tiene la institución. El día de hoy entonces nos reunimos para empezar a ver el área de biocinemática del accidente de tránsito o de tráfico, como lo pueden observar en la diapositiva. Como primero quiero que tengan claro que la biocinemática indica bio, significa vida, y cinemática significa es identificar cómo por medio de la posición de un trauma podemos saber qué le pasó a una persona. Cuando miramos un accidente de tránsito, podemos identificar la cinemática del trauma. De acuerdo al accidente de tránsito, podemos ver si del tipo de colisión nos puede inferir o llevar a identificar cuáles serían las posibles lesiones que tiene una persona en un accidente de tránsito. Entonces, aunque la biocinemática se ha utilizado hace muchos años, es ahora donde está prestando más relevancia y donde se está viendo la obligatoriedad de todas las personas de procedimientos judiciales, de los técnicos en tránsito y transporte, conozcan el área, porque es más fácil poder identificar y poder dar con exactitud una posible lesión cuando se encuentra una persona, cuando se sabe qué es la biocinemática, cuando se puede indicar que de acuerdo al tipo de evento o de suceso, puedo decir tiene tal o tal circunstancia o tal trauma o hay un sangrado en tal parte. Entonces, a eso más que todo apunta la biocinemática. Es identificar mediante los posibles traumas o colisiones cuáles son los daños que puede presentar la persona en dicho incidente. Entonces, vamos a dividirlo en tres partes y vamos a ver primero la definición de la biocinemática, qué significa biocinemática del trauma, cómo se puede desglosar. Vamos a ver todas las leyes de Newton. No significa que vamos a trabajar física, sino que vamos a mirar las leyes de Newton porque son leyes muy certeras frente al movimiento del cuerpo y del vehículo. Y vamos a mirar cuáles son los posibles traumas dentro de cada una de las colisiones que podamos identificar en el hecho. Entonces, ¿qué es cinemática del trauma? Como la misma definición lo dice, la cinemática del trauma es el proceso de analizar un evento traumático y determinar las lesiones potenciales provocadas por la fuerza y movimientos involucrados. Esto indica que es que cuando hay un evento donde sea una trayectoria de dos vehículos, donde sea una caída de pronto de una entidad hospitalaria cuando se caen de una cama, que cuando de pronto hay una herida por arma de fuego, podamos identificar de acuerdo a la trayectoria del arma, de la bala o de los vehículos, identificar cuáles son las posibles lesiones que puede tener la persona en el momento. Entonces, ¿cuáles son las variables asociadas al evento traumático? Tenemos variables asociadas a la cinemática del trauma como tal o tenemos variables asociadas al individuo. ¿Por qué lo diferencio? Porque es que dependiendo de la edad o dependiendo de la persona, los traumas pueden ser más grandes, más severos o menos leves. No es lo mismo accidentar una persona adulta de 70, 80 años que ya tiene comorbilidad, tiene enfermedades o patologías anteriores, ayuda de pronto tener un accidente con una persona de 10 o 15 años, donde todavía su consistencia ósea es firme y puede tener más medios de mecanismos de defensa para evitar esas posibles lesiones. Entonces, dentro de las variables tenemos variables asociadas a la cinemática del trauma. ¿A qué hace referencia este? Qué pena que se me devolvió la diapositiva, pero entonces las variables asociadas a la cinemática del trauma son el mecanismo del trauma. ¿Cuál es el mecanismo? ¿En qué trayectoria ocurrió el accidente? Si hay una colisión frontal, podemos determinar que el mecanismo del trauma es frontal. Entonces, ¿cuáles serían las partes más vulnerables del conductor en el momento del trauma? Las partes delanteras. Está la cara, la frente, el tórax, las piernas. Entonces, por ese mecanismo del trauma podemos identificar que una de esas partes puede estar levemente lesionada o lesionada. Que nosotros en el instante no podemos determinar si la lesión es grave o no es grave.
ya sería en el centro hospitalario donde determinarían si esta es grave o no. Pero en el lugar de los hechos nosotros sí podemos identificar que si hay un golpe frontal puede haber un trauma craneoencefálico en la parte frontal. Entonces debemos evitar y tenemos que vigilar que la persona esté consciente, orientada por el mecanismo del trauma. Cuando hay una herida de proyectil, si el proyectil rozó alguna parte frontal o la cabeza o la frente, es lo mismo. Uno sabe que el mecanismo del trauma fue frontal, entonces puede haber una hemorragia en la parte frontal, en la frente, puede haber una hemorragia en la parte parietal, entonces uno puede determinar, cuando uno llama a informar al 123, puede decir que hay un mecanismo de trauma de una colisión de dos vehículos frontales, lo cual infiere de que las personas pueden tener trauma craneoencefálico por el golpe frontal, trauma en fémur, trauma en rodilla, trauma abdominal por la cabrilla. Entonces miren que con la cinemática se puede identificar siempre las posibles causas, aunque después no pueda tener nada lesionado, es preferible primero determinar las posibles causas y después ya que en el hospital determinen si estas existen o no existen. Vamos a mirar entonces la cantidad de energía intercambiada con las leyes físicas del movimiento, que son las leyes de Newton. Las leyes de Newton hacen referencia a la ley del movimiento, a la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, y a la ley de conservación, que es la energía cinética. ¿Qué indica esto? Cuando un vehículo está en movimiento y otro vehículo impacta por detrás, la velocidad imparte una energía cinética que es la que le va a proyectar al otro vehículo. Si yo me encuentro estacionado y otro vehículo me colisiona por la parte de atrás, la energía que él me proyecta, que él venía con esa velocidad, por eso habla de fuerza igual a masa por aceleración, o sea, la fuerza que él trae él me la inyecta a mí y por eso es que el vehículo cambia de posición. Entonces, con las leyes de Newton, lo que hacen los peritos o los expertos es poder determinar que de acuerdo al peso, porque la masa sería el peso del vehículo, por la aceleración, o sea, la velocidad que trae el vehículo, se puede determinar con qué fuerza y qué cantidad de energía cinética impartió al otro vehículo a la hora de colisionar. Una de las dificultades que se ha visto en este momento es que los vehículos antes tenían capó o tenían guardamaletas como se llamaba antes. El guardamaletas podía sostener la energía cinética y evitar que los daños que se producen en las personas o en los conductores que van dentro del vehículo fueran mínimos. Ya no, como ya no tienen maleteros, entonces la energía con la que yo impacto el otro vehículo se transmite completamente y por eso se producen lesiones en las personas. La ley de conservación indica que un vehículo que esté en reposo continuará en reposo mientras que otro vehículo le imparta un movimiento o le imparta una fuerza que haga que se mueva. Es como el péndulo. El péndulo está quieto hasta que dos fuerzas contrarias hacen que éste se mueva. Entonces, eso se refiere realmente a los tres elementos o a las tres leyes que Newton impartió y que están utilizadas en la biocinemática. Dentro de las variables asociadas con el individuo, que esos tres mecanismos o estas tres leyes de Newton también van relacionadas al individuo. La edad, como lo dije anteriormente, no es lo mismo colisionar a un anciano que es colisionar a una persona de 20 años. ¿Por qué? Porque es que su comorbilidad, ¿qué indica comorbilidad? Patologías o cosas anteriores o alguna enfermedad hereditaria o de pronto alguna malformación. Eso hace que nuestro cuerpo sea susceptible de cambios y de que se tengan patologías que hacen que de pronto mis huesos no aguanten tanto, porque yo puedo tener 20 años, pero puedo tener, por ejemplo, un cáncer de huesos. Entonces, si yo tengo una osteoporosis, que es un cáncer de huesos, y yo tengo un impacto, soy susceptible de que mis huesos sufran en ese momento. Entonces, por eso se identifica la comorbilidad en la edad. Cambios anatómicos, que son los cambios pues, que surgen con los años, y las reservas fisiológicas limitadas, que no es lo mismo, una persona de 90 años no tiene tanta agua o tanta reserva fisiológica, ni de energía ni de grasas, a una persona de 20 o 25 años que todavía consume alimentos grasosos, proteínas, minerales, y eso hace que se conserven unas reservas y que ayudan en el momento, ciertamente al impacto.
No, hay una ventaja que tienen de pronto las personas obesas con las personas delgadas, y es que los obesos al momento de un impacto, la grasa que tienen acumulada absorbe mucha energía cinética y evita que el impacto sea más duro en esas personas. Ustedes pueden comprobar y darle un puño de pronto a una persona obesa a una persona delgada. ¿Quién siente más el golpe? Porque es que la energía cinética del puño se queda atrapada en toda la grasa abdominal. En cambio, en el delgado, como lo que tiene son músculos, los músculos sí absorben energía cinética. El consumo previo de sustancias. Esto indica que una persona cuando ha consumido algún tipo de sustancia, llámese alucinógeno, drogas, medicamentos o hasta alimentos, puede hacer que éste pierda el reflejo activo que es el permanecer despierto. Cuando una persona tiene labores nocturnas, se le recomienda no ingerir comidas pesadas, porque el hecho de que usted ingiera comida pesada va a generar que él esté indispuesto, que tenga sueño, que tenga ganas de dormir. Entonces eso va a producir lo que se llaman microsueños, y esas son las causas que más tenemos en este momento de accidentalidad. Por eso hay que determinar la comida, o sea, la gente acostumbra a comer frijoles, arroz, chicharrón en las noches y luego dicen a laborar. Esos alimentos pesados producen en nuestro organismo sueño, cansancio. Entonces se presentan los microsueños. O las personas que toman de pronto algunos medicamentos que requieren actividad vigilante. Entonces, si yo me tomo un medicamento que me va a producir somnolencia, no voy a tener ese ánimo vigilante y voy a causar un trauma. Entonces, todos esos factores son los que en este momento se están evaluando a nivel de la accidentalidad, porque han aumentado los accidentes y los daños a nivel de Colombia, y es por medio de la biocinemática. Patologías intercurrentes. ¿Qué son las patologías intercurrentes? Son enfermedades que se van generando por tiempos. Supongamos una persona sufre hipertensión, resulta que la tenía controlada, pero mientras que iba conduciendo su vehículo tuvo una suba repentina de presión. Esto produce una cefalea y pérdida de la visión. Entonces, al ver que tiene dolor de cabeza y pérdida de la visión, este puede generar un accidente. Entonces, por eso esas patologías interrecurrentes tienen que ser tratadas con medicamentos. Y la ubicación en el vehículo. Si yo voy en la parte frontal, tengo más de pronto viabilidad a que en los accidentes sea quien más sufra, porque casi todos los choques se generan frontales. ¿Por qué? Por la incidencia de las viales que hay en este momento en nuestros países. Entonces, la seguridad vial está fundamentada realmente en la biocinemática del accidente de tránsito. Si hay un bebé o un niño menor de 3 años que se encuentra en la parte trasera, se recomienda ya utilizar el cinturón de seguridad. El cinturón es aconsejable por el hecho de que le da estabilidad al cuerpo, y en caso de que haya un accidente, el niño no va a salir eyectado por alguna de las ventanillas o por la parte delantera del vehículo. Entonces, los principios de la biomecánica o biocinemática, que son dos términos y dos son sinónimos, aplicados a la reducción de lesiones, se basan en las leyes de Newton. Las energías que se liberan en el trauma y que rigen la biomecánica de la lesión se interpretan según estas leyes. Entonces, la primera ley de Newton dice: un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento se mantendrá en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. Como podemos observar el dibujo, se ve un ciclista que colisiona o que de pronto colisiona contra una piedra. Como él lleva una trayectoria y una velocidad, que hace, al impactar contra la piedra, este sale eyectado por la parte delantera, que es lo mismo que pasa con las motos. Salen eyectadas por la parte delantera. Entonces, ¿cuáles serían los posibles traumas en ese dibujo o en esa diapositiva? Un trauma craneal, porque puede caer en la cabeza; un trauma en el cuello, que es donde está la columna y la parte cervical; puede haber una lesión en uno de sus brazos, porque miren que él va a tratar de apoyar su caída con los brazos. Entonces, ¿qué se hace? Identificar que con esa caída y ese tipo de expulsación que tuvo del vehículo se produce simplemente y determina el tipo de lesión que va a presentar. Dentro de la segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica, se aplica una fuerza sobre un objeto en estado de inercia. Este modificará su velocidad, tendrá una aceleración. La fuerza aplicada a dicho objeto estará directamente relacionada con la aceleración y está dada por la ecuación
fuerza igual a masa por aceleración. La masa es considerada como una propiedad de los cuerpos que mide su inercia, o sea, la resistencia que presenta dicho cuerpo a modificar su estado. La fuerza se mide en newtons dentro del sistema de Newton. Se define como la fuerza necesaria para hacer que un kilogramo de masa adquiera una aceleración. Entonces, la fuerza, siempre cómo se va a determinar la fuerza, la masa por la aceleración, pero la aceleración va a ser el doble. O sea, ¿qué identifica eso? Que cuando un vehículo va a 60 kilómetros por hora, si se va a hacer la ley, si se va a aplicar la ley de Newton y se va a hacer la conversión en la energía cinética, este determina que lleva el doble de la velocidad. Entonces la fuerza sería más grande y por eso determinaría que tiene más energía cinética y que transmite más fuerza a la hora de impactar. Entonces si va a 60, determinamos que lleva 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la importancia de la biocinemática? Es importantísimo su papel a la hora de reducir sus consecuencias en los accidentes de tráfico. La mayoría de las lesiones se deben a trauma cerrado. Es fundamental para el personal sanitario que atiende a las víctimas del trauma grave, tanto en el ambiente prehospitalario como en el hospitalario, comprender los mecanismos lesivos y la biomecánica que rige la producción de estas lesiones para actuar adecuadamente en su asistencia, aplicando medidas de soporte vital avanzado y orientado a las pruebas diagnósticas oportunas a la patología del paciente y derivándolo al centro más adecuado. ¿Qué indica esto? Que cuando uno tiene conocimiento sobre estas influencias o los daños de la biocinemática, al informar a los centros hospitalarios o al informar al 123, yo puedo ser más preciso con las posibles lesiones. No es lo mismo cuando los bomberos llegan sin poder saber qué pasó, cuáles son los traumas o las heridas que presentan las personas o lesionados y pueden entrar a atender inmediatamente, a cuando primero tienen que hacer una evaluación del lugar de los hechos y después hacer la atención. Entonces, si yo me comunico con el 123 y digo que hay un trauma o hay una colisión de 3 vehículos frontales, otro lateral, donde se encuentran 3 lesionados, los lesionados eran conductores. Entonces, cuando a mí me dicen la palabra conductor y es frontal, yo digo, bueno, las lesiones son trauma craneoencefálico o fracturas. Fracturas en donde puede ser en rodilla, fémur, puede haber por el mecanismo del timón, puede haber un trauma abdominal. Entonces ya ellos saben, ya ellos están imaginando la escena y es más fácil llegar a realizar un diagnóstico oportuno y poder salvar vidas. Los mecanismos de lesiones corresponden a uno de los siguientes, ya sean solos o combinados. Hay una flexión que suele producirse por fracturas transversales. Cuando hay una flexión o se dobla alguna de las extremidades y se dobla de una manera que el cuerpo no está acostumbrado a esta, entonces ¿qué hace? Una fractura. Simplemente lo que hace es lesionar el hueso y producir un desplazamiento de este. Hay otro que se llama extensión, que puede producirse también por fracturas transversales o luxaciones articulares. La tracción, que suele producirse por desgarros cutáneos, musculares o luxaciones. La compresión, que se debe a la aplicación de una fuerza en sentido longitudinal, tal como se produce en el caso del nadador que se tira de cabezas en una zona con poca agua. ¿Qué pasa con esta compresión? Cuando un nadador se tira a una piscina y este tiene un trauma craneoencefálico porque cae en toda la parte de la cabeza, pero no en la parte frontal, sino en la parte parietal, al él impactar con el piso, las vértebras se recogen como en acordeón, de las vértebras bajan y produce un daño a nivel vertebral. Por eso casi siempre las personas que sufren este tipo de traumas quedan cuadriplégicos, porque se produce un arrume o un efecto embudo donde todas las vértebras van hacia adelante y producen un aplastamiento de los discos vertebrales. Entonces, su cabeza queda comprimida contra el suelo por el resto del cuerpo que la empuja, con lo que se produce un fenómeno de émbolo que puede dar lugar a fracturas o lesiones cervicales. Es un mecanismo para explicar las fracturas por estallido de cuerpo vertebral. La torsión suele producirse por fracturas espiroideas. Es el caso típico del esquiador cuyo esquí queda atrapado fijo produciéndose un giro brusco de su cuerpo sobre la pierna que actúe de eje. La torsión es muy común en los jugadores de fútbol porque ellos, como sus guayos tienen taches, a veces el tache se entierra en la manga,
Entonces, cuando ellos van a hacer algún movimiento, su pie queda incrustado en la manga, entonces ellos hacen un giro sobre el otro pie y se producen este tipo de torsiones. Dentro de los traumas está el trauma cerrado, que es el trauma de tórax, cuando hay colisiones frontales. Entonces, este tipo de trauma actúan sobre tres tipos: compresión, cizallamiento y sobrepresión. Entonces, la compresión, las células son comprimidas y aplastadas, lesionando los tejidos y órganos. Entonces, ¿qué hace? Simplemente lo que estábamos hablando ahora, cuando hay un golpe frontal, lo que hace es una compresión entre el timón y el tórax y produce el aplastamiento de los tejidos. Hay un cizallamiento, que es una desaceleración. Se presentan los órganos unidos a otras estructuras en que en el momento del impacto presenta movimientos diferentes. ¿Qué pasa con las arterias o con esos movimientos de cizallamiento? Las arterias van unidas. Entonces, cuando hay un cizallamiento, ¿qué pasa? Que al haber un cambio brusco, produce ruptura de la arteria. Entonces, produce que esta se cizalle, haya una hemorragia severa y pueda producir el deceso de la persona. ¿Qué es la sobrepresión? Se presenta cuando un órgano cavitado es comprimido a un ritmo muy rápido en comparación con el tejido circundante. Todos los órganos cavitados son los que tenemos en el abdomen, que es el hígado, el páncreas, los intestinos, los riñones. Entonces, estos son órganos cavitados porque están metidos dentro de una cavidad abdominal. Es una cavidad pequeña donde todos están en forma organizada. Cuando hay una sobrepresión o un impacto, ¿ellos qué hacen? Se desplazan. Entonces, al desplazarse, produce daños en sus estructuras. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, la cinemática del trauma, entonces miren que las células están juntas y luego se dispersan. Acá podemos observar las células juntas y acá las células dispersas. Él, con la fuerza que imparte al colocar o al dar el puño, entonces, ¿qué hace? Acá todavía están compactas porque su abdomen está duro. Cuando él imparte la energía cinética del brazo al dar el puño, entonces toda esta energía que él impartió es lo que produce que las células se muevan y que estos órganos cavitados que están en la pared abdominal se desplacen. Cuando una bala atraviesa el tejido, su energía cinética es transferida al tejido. Como esta trae una velocidad determinante, al ingresar e impactar en el tejido o en los órganos, lo que hace es desplazarlos y estallarlos porque desplaza las células y las estalla. Entonces, esas son las consecuencias de cuando hay un trauma a nivel cavital. Aquí podría haber de pronto un timón o un golpe por algo contundente, un trauma con un balón. En los jugadores de fútbol este trauma es muy frecuente porque ellos reciben un golpe en seco con el balón en la parte abdominal. Entonces producen que sus estructuras del abdomen se desplacen en una forma desorganizada. Factores que determinan la lesividad. El intercambio de energía. El intercambio de energía explica la mayor o menor lesividad, tal como ocurría con un puño que sufre más daño si pega un golpe contra una pared de ladrillo que contra una almohada, considerando que el puñetazo se da con la misma fuerza. Distancia de detención. La distancia de detención también explica la mayor o menor lesividad. A mayor distancia de detención, la desaceleración producida sobre el cuerpo es menor. Es lo que explica que se sufran menos lesiones al caer sobre el terreno blando que sobre el terreno duro, ya que mínimas distancias aumentadas de detención y de desaceleración, que en algunos casos determinarían la diferencia entre sobrevivir o no. Este principio se basa también en los airbags y el cinturón de seguridad. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Los cinturones de seguridad y el airbag fue creado con ese objetivo, con el objetivo de que al haber un impacto, el cuerpo no se vaya hacia adelante y produzca una de esas lesiones. El airbag en ese momento tiene una consecuencia, y es que el airbag, si no se desinfla inmediatamente, puede producir asfixia mecánica o quemaduras en el rostro de los conductores. Entonces, el airbag lo que tiene es que cuando siente el impacto infla la bolsa de aire, pero a los 10 segundos se debe desinflar también para que así no vaya a producir un daño peor en el conductor. El cinturón de seguridad evita que el conductor se mueva, pero el cinturón también tiene una característica, y es que puede tirar hacia adelante o hacia atrás. Entonces, lo que él hace es tirarlo y devolverlo
pero puede producir lesiones en el cuerpo como quemaduras, puede producir heridas abiertas, porque como está hecho de un material que se llama nylon, entonces ese nylon produce que corte toda la piel y se produzcan lesiones. Pero realmente el objetivo del airbag y el cinturón de seguridad es evitar la distancia entre el golpe y la persona. Las superficies afectadas. Cuando más amplia es la superficie afectada, mayor es la fuerza que incide sobre ella. Es similar a lo que ocurre cuando sacamos la mano en posición horizontal por la ventanilla de un coche. El aire incide sobre una determinada superficie que se amplía si giramos la mano a 90 grados, dejando la palma perpendicular a la dirección del viento, con lo cual este tenderá a rechazar nuestra mano hacia atrás. Entonces eso lo podemos ver cuando vamos en un vehículo, que la velocidad ayuda, así nosotros tengamos mucha fuerza, la velocidad, los vientos de aire son más fuertes y hacen que nuestra mano cambie de dirección. Lo mismo pasa con las motos. Las motos pueden llevar muy alta velocidad y tratar de cortar el viento, pero cuando el viento está en contra, la moto pierde estabilidad y se pierde la estabilidad del vehículo y del conductor. Entonces, la cavitación es en el caso de que un determinado cuerpo en movimiento, animado por una energía, golpee una estructura, se va a producir una tendencia a la separación de las moléculas del cuerpo golpeado debido a un fenómeno de cavitación.